Vamos. Ya, vamos a partir. Estamos hablando acerca de la necesidad del Salvador. Recuerden que ese es el contexto, la necesidad del Salvador. Pero para poder hacer todo mucho más sencillo, llevadero, entendible, es que hemos tratado de perseguir una trama. O sea, estamos tratando de perseguir un camino de interpretación, por decirlo de cierta forma. La idea es que podamos comprender todo este asunto sobre El Salvador. ¿Ya? Como hemos conversado desde una perspectiva actual y en retrospectiva hacia el pasado, hacia la historia de Jesús, tendemos a cometer un pequeño error de forma inconsciente y tampoco, o sea, y de forma inocente. No es que seamos culpables de cometerlo en el sentido de que lo hagamos a propósito, sino que eh, de forma, la occidentalización del Evangelio, o sea, darle una perspectiva más moderna, y con moderno me refiero de los últimos 300 años, ha generado, lamentablemente, que perdamos muchos matices sobre la historia y sobre el significado de Jesús. ¿Ya? Podríamos, como hemos comentado, resumir que el Evangelio es Dios creó el mundo, los seres humanos desobedecieron y el pecado está en todos los seres humanos, así que Jesús vino a morir por nuestros pecados para que todos los que creamos en Él nos vayamos al cielo y no nos vayamos al infierno. Y Jesús es el Mesías, o sea, el Salvador. Y su apellido es Cristo, pero se llama Jesús Cristo. Eh, y ya. Entonces eso, de cierta forma, si bien hay harto de verdad en esa narrativa tan... Esa es yo creo que la narrativa general para la mayoría de los cristianos. O sea, obviamente bien reductiva. Pues. Cada uno podría decir, no, yo creo que es un poquito más, pero todos podríamos resumirlo así. Y como que la historia está planteada en irse al cielo o no irse al cielo o al infierno. Y la única forma de irse al cielo es creer en Jesús y ser evangélico o cristiano. Por ahí. O algunos un poco más disruptivos podrían decir ser hijo de Dios. Pero el tiempo ha permitido, gracias al Señor, que podamos tomar una perspectiva un poco más amplia y no tan moderna, sino que tratar de tomar la perspectiva más antigua y de cierta forma estar un poco más consciente acerca de cuál es este asunto de la Biblia. O por qué es que necesitamos un Salvador. ¿Un Salvador de quién? ¿Un Salvador de qué? O sea, ¿de qué nos tiene que salvar? Y cuando miramos de nuestro punto de vista hacia el pasado, hacia la Biblia, hacia la época de la Biblia, de la época de Jesús, al primer siglo después de Cristo, y a los siglos antes de Cristo, cuando se hizo el Antiguo Testamento, lo hacemos con nuestra perspectiva, con lo que hemos aprendido en toda nuestra vida. Todas las cosas que hemos aprendido de forma consciente e inconsciente, en lo que hemos visto en los juegos de video, en las películas, en los chistes, en las canciones, y lo que directamente nos han dicho nuestros papás, nuestros amigos, en el colegio, en la iglesia, donde sea. Y obviamente, como hemos conversado, eso lamentablemente afecta. Es un sistema bueno que el cerebro funcione así, pero a veces tiene consecuencias negativas cuando no estamos totalmente conscientes de ese proceso. Y es que le atribuimos significados modernos a conceptos de la Biblia o significados post-reforma
con la Reforma me refiero a la época de Lutero, el año 1500, etcétera, de ahí en adelante. De cierta forma, la teología y la forma de interpretar la Biblia se empezó a desarrollar desde ese punto de vista. Y pasaron 1500 años casi desde la época en que todo esto ocurrió. Y obviamente no pensamos igual. Justo hoy día conversaba con la Fran y sobre ese asunto. Sobre el hecho de que el lenguaje evoluciona tan rápido, considerando también las modificaciones geográficas, o sea, el hecho de que los países crecieron, habían imperio, entonces un lenguaje llegaba y suplantaba a otro, o se hablaba este lenguaje porque llegaba este imperio con un lenguaje, y después llegó otro imperio con otro lenguaje, y hubieron mezclas, por ejemplo, el español es una mezcla de árabe con latín y con griego, y también con los dialectos de cada zona de la península hispánica. ¿A qué voy con todo esto? Que puede sonar medio nada que ver, pero tiene todo que ver, porque la idea es poder poner en comparación la razón por la que nosotros malinterpretamos muchas cosas. Y es por eso que me parece muy importante que para poder entender todo lo que significa El Salvador, no recurramos a los mismos mecanismos que nos han llevado a tener una interpretación no completa, que no está 100% errónea, obviamente, pero que no nos permite captar y disfrutar y entender y participar de todo lo que las personas en el primer siglo, con la llegada de Jesús y con su predicación, y luego con los apóstoles y la iglesia, pudieron interpretar, pudieron eh, experimentar, entender, disfrutar. Y es la esperanza que produce el entendimiento correcto de la escritura. Y obviamente con esto todas las posturas dicen que es el entendimiento correcto de la escritura. Hay gente mucho más inteligente que nosotros que cree que es otra la interpretación de la escritura. Pero alguien se podría preguntar, ¿por qué esta sería la interpretación más correcta? Y yo creo que la manera, no solo yo, pero creo que es lo más lógico, que la manera más correcta de poder interpretar cualquier texto que no escribimos nosotros y que se escribió en otra época, incluso si no se haya escrito en otra época, sino el hecho de que lo haya escrito otra persona, a la cual no podamos acceder para preguntarle, la mejor manera de poder interpretarlo es tratar de analizar el texto y a través del texto entender cuál es el propósito del escritor. Y ese es un ejercicio que todos podemos hacer si es que le dedicamos tiempo. Pero para poder entender qué es lo que el escritor quería decir, tenemos que sumergirnos en su historia. Cada historia tiene términos, cada historia tiene vocabulario especial, cada historia plantea una manera de ver la realidad y nosotros tenemos que tratar de seguir esa manera de ver la realidad. Insisto, parece que lo que estuviera diciendo no tiene nada que ver con El Salvador, pero tiene que ver con El Salvador porque es la manera en que podemos interpretarlo. Y estoy resumiendo un poco lo que hemos comentado durante los últimos meses. Espero que no sea como latoso, ¿ya? Sino que de cierta forma puedan entender cuál es la razón por la que lo comento. Y bueno, si nosotros analizamos entonces eh, la historia de la Biblia, y la Biblia es un montón de libros que apuntan y nos guían hacia Jesús, y Jesús mismo tenía una manera de expresarse, ¿ya? Entonces hemos conversado acerca de esto. ¿Cómo puedo sacar esto ahí? Eh, la historia nos apunta a Jesús. Ya sabemos que Jesús es el Salvador, pero ¿cómo se percibía a sí mismo? Y bueno, Jesús, a modo de resumen, eh, Jesús considera que es la persona de quien se escribió en el Antiguo Testamento, ya que para ellos sería la Biblia. Según Jesús, las Sagradas Escrituras, y tal como él lo pone en el libro de Lucas, o como Lucas lo pone, que él dijo, Moisés, los profetas y los salmos, o los escritos, me gustaría hacer un pequeño hincapié en esto, porque
Me da la impresión de que... Espérenme un segundo. Estaba cerrando el WhatsApp que se mete cuando llega un mensaje. Suena. Ahí. Como les decía, Jesús, perdón, quería hacer un pequeño hincapié en el asunto de los profetas, particularmente porque, bueno, estuve escuchando todos los audios y todo, y creo que hay una parte que no, eh, como que en mi énfasis en poder aclarar un poco el asunto, de cierta forma me da la impresión de que yo, luego de escucharme, creo que no me logré, podía malinterpretarse alguna parte, ¿ya? Y es que respecto a cuando decía que los profetas, de cierta forma, no es lo que nosotros pensamos, porque Jesús se refiere a los profetas con un extracto, con una de las tres partes en la que está dividida las escrituras que ellos consideran divinas e inspiradas. ¿Ya? O sea, eso no significa que no hable de personas, ¿ya? Sí está hablando de personas, y de las personas que son los profetas, está hablando de cada uno de los profetas. A lo que voy yo es que nosotros no consideraríamos el libro de Samuel como parte de los profetas, sino que nosotros solamente consideraríamos a los 12, que son los profetas menores, y a Isaías, Jeremías, Ezequiel, y algunos también a David, ¿por qué no? A David, no, perdón, a Daniel. Pero lo que les quiero contar, la idea es decir que los profetas, cuando Jesús lo menciona en este caso, Moisés, los profetas y los salmos, él está hablando acerca de las tres divisiones temáticas que tiene el Antiguo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento tiene eh, nuestro Antiguo Testamento tiene otras divisiones, ¿ya? Podríamos decir que son el Pentateuco, los históricos, los de sabiduría y los profetas. Entonces, obviamente, nosotros vamos a considerar que cuando Jesús dice los profetas, es muy común que nosotros tendamos a pensar en las personas que profetizaban, o sea, en cada uno de los profetas, de las personas. Pero Jesús está haciendo un énfasis particular en este caso, no en solo las personas, sino también en una de las divisiones del Antiguo Testamento o de la Tanakh para ellos, de la Escritura. O sea, Moisés, como les mencionaba, como comentaba la otra vez, representa los primeros 5 libros. O sea, no todo lo que Moisés dijo cuando él estaba vivo, sino que también Génesis es considerado parte de Moisés en este caso. Como Moisés es un título en las palabras de Jesús, es un título recurrente en la época y también antes de Jesús, ¿ya? Para referirse a los primeros 5 libros, la Torá. Los profetas es para referirse a el libro de Josué, el libro de Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. La idea es pensar en eso, no como que Jesús no está hablando de las personas que eran conocidas como los profetas y solo sobre la división de los libros, sino que él está hablando acerca de la división de los libros, pero la división de los libros obviamente incluye a la figura de las personas que profetizaban, tal como dice él, Samuel es uno de ellos. Espero que, o sea, si es que todos entendieron que era así, genial, pero a mí me da la impresión de que se podía malinterpretar, ¿ya? Y bueno, Jesús entonces dice, él se considera que es la persona de quien se escribió en el Antiguo Testamento, ¿ya? Según él, las Sagradas Escrituras anunciaron lo que él tendría que pasar, o sea, lo que él tendría que experimentar y vivir. ¿Y qué sería esto? Él tendría que sufrir, padecer, también aparece, ser desechado por los ancianos, sacerdotes, etcétera, y morir. Luego sería resucitado y exaltado a la diestra de Dios. De cierta forma, Jesús pensaba que esa era su labor, ¿ya? Esa era su labor. Ahora bien, otras personas usaron otros títulos para Jesús. ¿Alguien se acuerda de alguno de los títulos que otras personas, o sea, otra de las maneras que en el Antiguo Testamento, que en los Evangelios? A lo que voy con todo esto es que
hay muchas maneras en las que se refieren a Jesús, ¿ya? Como decíamos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, eh, la luz del mundo también la mencioné, sí. No sé cuál más me habíamos mencionado. Bueno, Hoy aparece como El Salvador. creo que hay una sola aparición del Salvador en Juan o en Lucas, pero no son muchas, creo que es una sola. Y también se menciona un par de veces como el escogido o el único, pero ¿Y el no, cumplimiento de la promesa? ¿No? no, nunca la Biblia dice que Jesús es el cumplimiento de la promesa. No es como un título para referirse a Jesús, ¿ya? O sea, esa es la idea. Me refiero a que si bien Jesús consideraba que la Biblia había dicho esto de él, que él era la persona de la cual la Biblia había escrito, hay muchas formas en el Nuevo Testamento en el que, mientras Jesús está vivo, en las que se refieren a él. Y son las que ya he mencionado: hijo de David, hijo de Dios, el hijo del hombre, la luz del mundo, el pecado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz del mundo, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, es crucial, ¿ya?, que podamos hacernos las siguientes preguntas sobre Jesús. Primero, ¿cómo llegó Jesús a esas conclusiones? ¿Ya? ¿Dónde aparece ese escrito, eso escrito, debe ser eso escrito en el Antiguo Testamento? ¿Ya? O sea, ¿dónde aparecen esas cosas de Jesús? Las cosas que él llegó a decir, las conclusiones que él llegó a tener. ¿Dónde aparecen? ¿Cómo interpretaba Jesús las Sagradas Escrituras? Estas son preguntas que nosotros no nos hacemos, ¿ya? Nosotros no las hacemos porque no es la tradición del estudio bíblico que tenemos. Por nuestra tradición, nuestra manera de hacer el estudio bíblico es asumir que ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre Jesús. Inconscientemente, ya damos por sentado que sabemos y empezamos a estudiar otras cosas. Y por eso nos encontramos con gente que se pregunta cosas como, espérate que ahora escuchar esta pregunta. Las personas, cuando sea el rapto, porque era una pregunta y respuesta a personas que creen que va a venir el rapto antes de la tribulación. Cuando sea el rapto de la iglesia antes de la tribulación, los que hablan en lenguas, ¿se van a ir o se van a quedar? ¿Ya? Ese tipo de preguntas son dudas que le aparecen a personas. Es una pregunta, No era así la pregunta. pero algo así. O sea, independiente que sea estrictamente esa o no, esa es la idea. Si es que la gente que, porque, o sea, con hablar con lengua, ellos creen que es como que fueron llenados por lleno del Espíritu Santo, entonces por eso que hablan en lengua, y si es que ellos se van a ir en el rapto o no se van a ir en el rapto. A todo esto, cuando hablemos de Tesalonicense, vamos a hablar acerca de que cuál es el verdadero origen. O sea, no sé si ustedes saben, pero la doctrina del rapto viene de 1820, ¿ya? De ahí, antes de eso no existe ningún registro de la doctrina del rapto de la iglesia. Entonces, cuando lleguemos a Tesalonicense, spoiler, vamos a hablar de eso. Pero eh, la idea es que terminamos haciéndonos preguntas de cosas un poco muy densas a veces, porque asumimos otras cosas más básicas, como el hecho de que Jesús interpretaba la Biblia de cierto modo, ¿ya? Pero yo no sé, yo creo que nunca me había preguntado cómo es que Jesús interpretaba la Biblia, po, hasta el año pasado. Sino que uno asume nomás, porque Jesús, lo que Jesús dice es verdad. Y eso nos lleva a tener muchos problemas porque mal interpretamos a Jesús, po, porque no sabemos cómo él interpreta las cosas y por eso tampoco sabemos cómo él habla. Gracias a Dios, cuando hicimos los estudios del Evangelio, pudimos hacer como estudios como bien contextualizados a nivel de cómo él habla, las formas de hablar, bien complejas. Espero que haya sido un tiempo interesante poder estudiar los discursos de Jesús. Y la pregunta entonces sería,
cómo podemos llegar a las conclusiones correctas sobre eso. ¿Y por qué tenemos que hacer todo este trabajo? ¿Ya? Para entender la manera en que Jesús concluye lo que concluye sobre él en el Antiguo Testamento, debemos seguir las pistas que él y los otros escritores nos dan sobre él en el Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, para hacer eso debemos ir al inicio de la narrativa bíblica, o sea, al Génesis, y entender el origen del conflicto que eventualmente generó que existiera la necesidad de un Salvador. O sea, si Jesús es interesante que se use, y eso también es muy bueno, porque la Miriam pregunta, justo la Miriam hizo una pregunta interesante, dice, ¿existe, o sea, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, alguna vez se le llamó a Jesús como el Salvador? Y no, ¿ya? Como te digo, como les decía, creo que hay una sola vez, y no estoy seguro si en el Evangelio o no, habría que revisarlo. Bueno, obviamente depende de la traducción, pero las traducciones como que están más basadas en las palabras, que no tratan de interpretar o de explicarlo de forma más sencilla, sino los que usan el lenguaje más apegado a los textos en el idioma antiguo, eh, nos hacen entender que no se referían a él como esa forma, sino que se referían como el hijo de David. ¿Y qué es eso? O el hijo del hombre. ¿Y qué es eso? La luz del mundo. Y uno podría decir, ah, sí, porque el mundo está en tinieblas, así que es la luz del mundo. Pero ¿de dónde viene la idea de que el mundo necesite luz? ¿Ya? Eh, en Juan dicen que en Jesús estaba, que Él es la vida. ¿Ya? En Él estaba la vida. O que sea el Hijo de Dios. ¿Qué significa que sea el Hijo de Dios? Justo estábamos viendo en Romanos que ahora nosotros también podemos ser hijos de Dios. Así que la idea de poder entender realmente por qué vino Jesús, a qué vino Jesús, a qué vino a salvarnos, de qué vino a salvarnos, por qué vino a salvarnos, eh, qué pensaba de sí mismo, qué pensaba él acerca del Antiguo Testamento, o sea, de qué se trata la historia. Y es súper importante porque a veces nosotros, y yo obviamente también es mi ignorancia, porque cuando uno es más chico, cuando era más chico, la iglesia generalmente no sabe muy bien cómo atacar el Antiguo Testamento, o sea, y es normal. Eh, yo no sabía, mucha gente no sabía cómo atacar el Antiguo Testamento, en el sentido de cómo poder estudiarlo de manera más efectiva, digámoslo así. Lo que nosotros entonces ahora tenemos es que existe la necesidad de un Salvador, si bien o sea, acabamos de comprobar prácticamente que en todo el Evangelio se dice solamente una vez que Jesús es el Salvador, pero se mencionan muchas más veces que es el Hijo del Hombre, muchas más veces que es la luz del mundo, o sea, la luz del mundo no tanto, muchas veces más que el Hijo de David, muchas más veces que es el ungido, ¿ya? Que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, no se habla tanto. Es una de las temáticas, es uno de los personajes principales del Apocalipsis, sí, del libro de la revelación, del Apocalipsis de Juan, de la revelación. Uno de los personajes principales es Jesús como el Cordero, ¿ya? Hay el proyecto de Biblia sacó un libro del Apocalipsis, o sea, no del Apocalipsis, de la literatura apocalíptica, de cómo leer ese tipo de literatura, pero no sé si está en español. A ver si tiene subtítulos. No tiene subtítulos. ¿Seguro 100%? Sí, todavía no tiene subtítulos. Bueno, entonces la idea es que nosotros podamos saber cómo llegamos ahí. No sé si hay una película que se llama Megamente, que es la única que me acuerdo que tiene esa estructura, pero la película parte y Megamente sale como cayendo, ¿ya? Y él dice, bueno, no me acuerdo muy bien literal lo que dice, pero la idea es que él va cayendo y dice, pucha, la idea es explicar cómo es que él llegó ahí, ¿ya? O sea, sabemos que está cayendo contra el suelo, probablemente vaya a morir, y él dice, bueno, les voy a explicar entonces cómo es que llegué aquí. Y se va al momento cuando nació, creo, y desde el inicio de él. ¿Por qué saco ese ejemplo? Porque la idea de nosotros era hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Saber dónde estamos, eh, saber cómo es que Jesús interpreta varias cosas, usa muchos títulos, él mismo dice muchas cosas sobre él, que la Biblia habla sobre él, pero ¿cómo es que podemos encontrar esas cosas en el Antiguo Testamento? ¿Ya? O sea, ¿cómo es que él llegó a esas conclusiones? Es nuestro trabajo, o sea,
como en la película que él iba cayendo y dice, ahora les voy a contar cómo es que llegué aquí, lo mismo. Ver lo que dice Jesús del mismo, cuál es su propósito en la tierra, y nosotros tratar de buscar por qué él vino a hacer esto. O sea, tratar de poder encontrar la explicación al punto en el que Jesús se encuentra. Vamos a ello, Dios. Ya. Este es el PowerPoint que habíamos visto al principio. Previamente, bueno. Esto es lo que pasó hasta el momento, ¿ya? O sea, Dios creó los cielos y la tierra. Énfasis particular. Cuando la Biblia habla aquí de los cielos y la tierra, no está diciendo nada, no está diciendo el universo, ni el lugar de Dios. Aquí, los cielos aquí no significan nada más y nada menos que la raquía, ¿ya? Que es el lugar azul que hace que el agua que está arriba de eso no colapse. O sea, es lo que divide las aguas arriba y las aguas de abajo. Que particularmente es lo que ellos piensan que colapsó para el diluvio. O sea, que los cielos colapsaron y el agua cayó. ¿Ya? Se refiere a eso, el lugar de arriba donde están los pájaros, y a eso se refiere, ¿ya? En Génesis 1.1 no se refiere a... Aquí no está diciendo en el principio Dios creó el universo, ellos no tenían idea sobre el universo, creían que era esto lo que vemos nomás, era bastante... Y no se puede pedir más tampoco, si eran personas que no tenían telescopio ni no tenían otras formas, no había más ciencia, ¿ya? Entonces Dios creó los cielos y la tierra, eventualmente a través de la Biblia se empezó a usar, de hecho, desde particularmente el libro de Génesis, se empezó a usar los cielos en lugar de allá arriba, la raquía, ¿ya? Así se dice en hebreo, o rajía, probablemente rajía. ¿Ya? Creo que es raquía, estoy seguro que es raquía. Bueno, en fin. La cosa es que el lugar de arriba, inalcanzable para ellos, omnipotente, poderoso, o sea, no omnipotente, pero poderoso, que está ahí arriba, se empezó a usar como la metáfora para representar el lugar donde habita Dios. Y las estrellas, el sol y la luna, la Biblia enseña que son símbolos de una realidad mayor que ellos no ven, que es la realidad invisible, pero que se hace presente a través de símbolos. Acuérdense que dice que Génesis 2.1, que en 6 días hizo Dios, terminó completo su creación, los cielos y la tierra y los ejércitos de los cielos, haciendo referencia particularmente a la representación de los seres espirituales en la idea de las estrellas. O sea, nosotros miramos la estrella y hoy en día sabemos que son bolas de fuego que están muy lejos, ¿ya? Y que están ahí, hay mucha distancia en el universo. Pero para ellos no eran eso, para ellos eran la representación. Claro, las estrellas no eran los seres espirituales, sino que cuando ellos veían todo eso en el cielo, sabían que en las noches, en el cielo, eso los hacía pensar a ellos sobre una realidad mayor, sobre una realidad que está por sobre ellos, ¿ya? Que está allá. La idea de que está arriba es que es la autoridad, está por sobre nosotros, es inalcanzable para nosotros, pero de cierta forma tenemos acceso a ello, a esa realidad, a través eh, de estos portales que son los templos, ya estos lugares donde nos podemos conectar. Que nosotros como que no tenemos ese asunto. Claro. Aunque sea otra época y todo, pero aún así no nos resulta tan asombroso. Claro, o sea, claro, la Fran dice que cuático para que a nosotros no nos resulte tan asombroso. Y es claro porque nosotros tenemos otra concepción sobre las estrellas, ya sabemos lo que son las estrellas. Entonces, de cierta forma, no representan más que soles muy lejos, ¿ya? O sea, no son soles, sino que el sol, luces brillantes que están allá colgando. Pero para ellos, imagínense que no tenían idea de lo que era. Cuando ellos miran arriba, ven la autoridad, lo inalcanzable. Y en la noche, imagínense una noche con cero contaminación lumínica, lo único que ven es estrellas brillantes, o sea, la Vía Láctea ahí potente. Y eso es una manera de representar, dice Génesis, que están diseñados como símbolos de son señales, ¿ya? No solo para medir los tiempos, sino también para poder representar esa realidad mayor, el ejército de los cielos. Y la palabra sí es ejército de los cielos, ¿ya? Como un ejército. Entonces, la idea en Génesis 1.1 solamente está hablando acerca de estas cosas naturales,
pero que en el tiempo la palabra cielos terminó siendo la metáfora para representar la dimensión donde están las autoridades, los seres que son más poderosos que nosotros, que están sobre nosotros, particularmente Dios, el concilio, los ángeles, etcétera, estos seres que están allá, que nos gobiernan, que nos miran de arriba, pero que a la vez están aquí. Y la mayoría de las personas expertas en la materia tienden a concluir que los cielos y la tierra, la creación, de cierta forma es el templo cósmico, por de cierta forma, el templo cósmico de Dios, donde Dios va a habitar. Eh, Existe una correlación súper importante con que la creación haya sido hecha en 7 días y que el séptimo en 6 y el séptimo descansara, porque el mismo lenguaje que se usa a través de la Biblia, el tabernáculo fue hecho en un proceso de 7 discursos, el templo fue hecho en 7 años, se hicieron 7 días de fiesta y 3 ciclos de 7 días de fiesta, y los templos están diseñados también con mucha imagen de cómo sería el Edén, ¿ya? Con querubines, con muchas joyas, piedras preciosas, muchos árboles frutales. De hecho, el mismo menorá, que representa el árbol de la vida, estaba lleno de manzanas y de frutas diseñadas como, no sé si talladas, pero hechas ahí mismo en el candelabro. Entonces, todo está diseñado. Génesis lo que representa es que Dios estaba haciendo un lugar en el que iba a habitar con los seres humanos. En fin, Dios también hizo al ser humano, ya lo creó a su imagen para que fuera su representante. O sea, Dios quiere gobernar el planeta, pero no es que Él va a estar sentado diciendo, hagan esto, lo otro, a todos los seres humanos, sino que a través de personas. ¿Ya? Él va a gobernar. Por eso la Biblia dice que los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies. O sea, diciendo que Él habita en la creación. Cielos y la tierra forman parte de su trono, de donde Él está. Y Dios quiere gobernar esta creación con los seres humanos, en fin, buena onda. Y genial, les da la imagen de ellos. Aunque, bueno, ya conversamos acerca de cómo Jesús es la imagen del Dios invisible y el ser humano es como que estuviese creado la imagen de Dios y de Jesús también, pero ahora nosotros somos los que estamos hechos a la imagen perfecta, ¿ya? Una imagen que nunca se corrompió, una imagen que no falló, una imagen que no desobedeció, sino a la imagen real, o sea, no real, a la imagen incorruptible, de cierta forma. Por eso que también nosotros seremos hechos de manera incorruptible ahora con Él. Pero en esa época no teníamos idea de nada de eso, ¿ya? O sea, al principio de la Biblia. Entonces vamos a trabajar con la información que tenemos aquí, ¿ya? No, vamos a dejar de darnos saltos hacia el futuro, vamos a trabajar con lo que tenemos en estos 3 capítulos. Lo hizo a imagen de Dios. Podemos entender que la idea de la imagen de Dios tiene que ver con la representación. La palabra Selem es la que generalmente se usa para hablar sobre las representaciones de ídolos o la representación de alguien, ¿ya? De un hijo con su padre o de una figura como de un dios, etc. Y el ser humano fue hecho así, de Dios. Y Dios le dice que tiene que gobernar, sojuzgar, estar a cargo. Después cuando hace el Edén le dice, bueno, tu trabajo va a ser aquí trabajar la tierra, ¿ya? O sea, gobierna la tierra, trabájala. Y claro, de cierta forma, para una mentalidad de esa época tiene sentido que gobernar la tierra sea labrarla, porque si no hago nada con la tierra, sale maleza, crecen los frutos para todos lados, pero si el hombre le impone su dominio, hace que el cultivo sea cuadradito y que el agua vaya para donde yo quiero y optimicemos los recursos, etc. Así también con los animales. El ser humano tiene que gobernar a las bestias del campo, él tiene autoridad sobre las bestias del campo, sobre los animales que nadan en el agua y también sobre los tanín, que son los monstruos marinos. Figura importante, ¿ya? Que se les quede en la mente el tanín, ¿se acuerdan? Conversamos un poco. Ya aparece en Génesis también. Él creó, o sea, el ser humano tendría que tener control sobre estas bestias, los aves, etc. Y la idea es que obedezca al Señor y gobierne en base a lo que Dios quiere que se haga. El ser humano, la palabra es Adam, obviamente, está obedeciendo a Dios. En el capítulo 2 vemos que él labra la tierra, un problema. Dios dijo, oye, este compadre Adán necesita una ayuda, vienen los animales, les pone nombre a cada uno, pero no,
cada animal ya tenía su par, cada animal estaba funcionando, y Adán no tenía. Entonces el Señor dice, vamos a hacerle una mujer, ya otra parte de él. Y el asunto es que en el capítulo 3 de la Biblia nos encontramos con la historia en la que aparece la serpiente, que particularmente aquí se usa la palabra Nahash, que es la serpiente venenosa, que obviamente es más que una serpiente, pero la idea es que si analizamos el capítulo 3 de Génesis, agarré una Biblia que tengo aquí, que es la Valera, y es interesante porque parte con una, con una, eh, con una manera, o sea, ¿cómo lo digo de manera que no sea tan rara? La palabra que usa indica contraste en las ideas. O sea, nos viene contando lo hermoso que representa la mujer y Adán y todo, pero, ¿ya? O sea, tensión, problema, contraste. La serpiente era astuta, ¿ya? Acuérdense que hablamos acerca de esa palabra que era arum, ¿ya? Y que en los proverbios la palabra arum no aparece en Génesis nunca más, solamente en los proverbios. Y siempre tiene una carga positiva, o sea, que sabe. O sea, dice, el hombre necio no piensa, no mira las consecuencias, se tira nomás. Pero el hombre que tiene arum ve las consecuencias y se frena de hacer una acción o no. Como que Entonces, se asemeja a la sabiduría. claro, o sea, tener arum es tener sabiduría para poder analizar, para poder pensar, analizar patrones, tomar decisiones correctas, mirar las condiciones que hay, no ser un necio. O sea, el que tiene arum no es necio. Pero que usan esa palabra, o sea, la serpiente tiene esa capacidad. Y una capacidad que siempre se atribuye a los hombres que no son necios. Entonces la idea es como ya decir que la serpiente no es un animal necesariamente que se le dio la locura y se puso a hablar, ¿ya? Sino que es más que solo una serpiente. Pero la idea de hacer esto, es decir, es más astuta que los animales del campo o las bestias del campo que Dios había hecho. O sea, nos ponen directamente la idea de que un animal del campo, sobre los cuales el ser humano tenía autoridad, y generalmente hablando de rangos, se supone que si alguien que está más arriba que yo en un rango me dice A, B y C, y alguien que viene más abajo en el rango y me lleva a desautorizar esas órdenes, yo no debería hacerlo, es lógico, así funciona la autoridad. ¿Ya? Eh, entonces, la serpiente que está sobre el animal, este está bajo el rango, le tienta a la mujer y eventualmente el ser humano sucumbe ante la tentación y eso lleva a hacer que no se comporten como la imagen de Dios, ¿ya? Que funcionaran en obediencia, en temor a Dios, sino que dicen, yo también quiero saber lo que significa el conocimiento del bien y del mal. En fin, obedeció a esta bestia, obedecieron a la bestia del campo en vez de sujetarse, o sea, de sujetarse a Dios y gobernar sobre esa bestia, no haciéndole caso, ¿ya? Y este momento es interesante porque la Biblia nunca dice que Dios andaba caminando necesariamente en Génesis, sino que el término, la manera en que se habla, se narra acerca de eso en la Biblia, es que la voz de Dios estaba en el viento, de cierta forma. Es como que en el viento de la tarde estaba la voz de Dios. Como que, de cierta forma, Dios nunca estuvo visiblemente con ellos, pero ellos podían saber que Dios estaba ahí, ¿ya? Porque hablaba con ellos, porque se hacía presente con ellos. Y me gustaría analizar algunos detalles buenos, ¿ya? Sobre este capítulo, ¿ya? Dice, bueno, el ser humano ha sido influido por un poder externo. Esto es bien importante, ¿ya? El ser humano, de no tener una influencia externa, probablemente no sabemos si habría caído. Y ahí donde está el asunto. Dios hizo la creación y todo era bueno. Bueno, menos que el hombre estuviera solo, ¿ya? Menos que Adán estuviera solo, sino que hizo una mujer. Pero entonces la creación era todo bueno, todo ordenado, ya no hay caos, el caos representado en las aguas que están al principio, en el capítulo 1, versículo 2, ya no
no están dominando, el Tanín tampoco está dominando, sino que Dios ha ordenado todas las cosas y tiene todo funcionando perfectamente. Es un mundo perfecto, el mundo bello de Dios, el mundo hermoso de Dios. eh, y es por eso que Dios está ahí, porque todo es perfecto. O sea, el cielo y la tierra están reunidos. Todo está bien. Dios está con los seres humanos estamos con Dios, todo hermoso. Pero lo que entra en escena en el capítulo 3 es la maldad, ¿ya? Y ya conversamos que la maldad está representada acá eh, como lo opuesto a Dios, que no se sujeta a Dios y que el mundo bueno y hermoso de Dios no le parece lo correcto, no le gusta como es y no quiere que funcione así, ¿ya? La idea de los primeros capítulos de la Biblia no es decirnos de dónde viene la maldad, quién es el personaje, de qué se trata lo que quiere hacer. No, o sea, sí, eso sí, pero no nos quiere decir de dónde viene, eh, qué es, nada, ¿ya? Lo pone a través de una historia que tiene sentido. Y eh, este poder externo, la maldad, que influye en el hombre, ha generado que el hombre, obviamente, caiga en esa forma de pensar. Ahora es bien importante considerar esto. No significa que después de que ellos pecaron, odiaban a Dios, ¿ya? De no ser por eso, o sea, si hubiese sido eso, no le habrían enseñado a Caín y a Abel a hacer sacrificios a Dios, ¿ya? No habrían enseñado luego a Adán, a Set, a invocar el nombre de Dios. Sino que lo que pasó no es que el ser humano se volvió en un ser que quería matar a todos, sino lo que pasó con Adán y Eva es que en ellos entró la maldad, bajo esta definición, bajo la definición de, de tener como una fuerza interna, un deseo interno de hacer las cosas bajo mi criterio y que ese criterio se, o sea, supere al criterio de Dios y que yo diga ahora, yo quiero saber, por eso habla del bien y del mal. O sea, no es lo que Dios le toca definir, sino que para mí es lo que tengo que definir. Y obviamente algunas personas no tuvieron la misma actitud de Adán, vale decir Caín en el capítulo 4, y Lamec es uno de los sucesores de Caín, y etcétera, todo el resto de las personas. Eh, y como bueno, este poder externo influyó en el hombre, ¿ya? Y ahora forma parte del hombre, ha hecho imposible que Dios pueda estar en reunión con el hombre otra vez. O sea, la creación ha sido contaminada. Y no solo cualquier parte de la creación, sino los que tienen que gobernar la creación. ¿Qué mejor jugada que esa? O sea, contaminar a los que están a cargo, entonces obviamente contaminarán la creación, la tierra, etc. Y bueno, en el capítulo 4, el mal interior, que lo codicia, que está acechándolo, esa es la idea de Hatá en el capítulo 4 de Génesis, el pecado. Dios ha advertido al ser humano que puede y debe gobernar el pecado, que este deseo interno, representado como un animal salvaje, como una bestia también, que quiere consumirlo, devorarlo. Pero desde el interior, Dios le dice que tiene que dominarlo, ¿ya? Pero el hombre en el Génesis 4 se deja dominar, etc. Pero bueno, la idea es que estamos hablando del 3. Ahora, lo importante de todo esto es que en el capítulo 3, tengo por aquí el texto, ¿o no? No, no. Voy a buscar el texto de un segundito, porque vamos a leer el paso. Bueno, entonces, como les decía, oyeron a Dios que pasaba por ahí, ¿ya? Pero es importante que cuando oyeron que se pasaba en el huerto al fresco del día, esa oración al fresco del día y todo, no es como que Dios anduviera caminando, sino que la expresión habla acerca de que ellos sabían que Dios venía por el sonido, ¿ya? Esa es como la idea, ¿ya? Es un poco, es un poco raro, o sea, pero en fin, ¿Por qué se asegura que no lo veía? por el lenguaje que usan en hebreo. Ujú. Nunca habla acerca de... Es una frase que se repite varias veces en en el Antiguo Testamento y siempre apunta al hecho de que ellos escuchaban y sabían que Dios andaba por ahí, pero no es que andaba caminando. Dios nunca se ha presentado de manera física, ¿ya? Hasta Jesús, obviamente, pero aquí no sabemos nada de eso todavía. Bueno, la cosa es que
a la primera que Dios le habla, ya es a la serpiente. Y aquí como que uno dice, oye, pero si la serpiente no era un animal, bla, 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 ya, es raro. Lo interesante de todo esto es que le dice, eh, no voy a indagar en el capítulo, el versículo anterior, en esta parte de aquí, ya, en el momento, sino aquí, porque lo que le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, ya, Tarán. Y entre tu simiente y su simiente. O sea, esto es bien importante, no está hablando acerca de que las mujeres, o sea, los hijos, los seres humanos, somos enemigos de las serpientes y por eso es que las serpientes quieren picarnos o mordernos y nosotros queremos matarlas siempre. ¿Ya? No está hablando acerca de serpentofobia. No sé si existe esa palabra, obviamente, probablemente no. No está hablando de eso, sino que está hablando acerca de eh, ¿quién es la serpiente en este capítulo? La serpiente es este ser que obviamente sabe mucho más, no es una serpiente solamente, sino que es un ser que sabe muchas cosas, ¿ya? Por lo que conversan en el capítulo acá, sabe muchas cosas, sabe lo que Dios le dijo, ya sabe, o sea, con que Dios les dijo no comeréis de ningún árbol del huerto y plantea una pregunta tramposilla, ¿ya? Eh, y la serpiente les dice obviamente no, no morirás. O sea, la serpiente sabe más cosas. Entonces obviamente, ¿qué representa ella? La serpiente representa lo, como les comentaba, la maldad, lo que está opuesto a Dios, lo que no le gusta, o sea, el deseo contrario a lo que Dios hace, a lo que Dios considera bueno, lo que Dios considera justo, lo que Dios considera perfecto. Todos los deseos innatos contrarios a eso, los que, no solo eso, sino que de manera activa eh, buscan que haya maldad, que haya una manifestación contraria a lo que Dios considere bueno y busquen eh, de cierta forma trastornar o cambiar esa perspectiva en la creación, es lo que representa esta serpiente, o sea, la maldad en ese sentido. Por eso que definimos la maldad en la Biblia no como matar gente, violar, robar, sino esas son manifestaciones de la maldad, son terribles. Pero la maldad tiene que ver con ese deseo interno de decir, yo soy quien defino lo bueno y lo malo, yo soy quien digo lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí, no Dios. Porque al momento de hacer eso ya no funciona como imagen de Dios. Y eso es lo que quiero lograr la serpiente. Entonces, las simientes de la serpiente eh, tiene que ver con la influencia, o sea, como su legado, po. El legado de la serpiente. Y o sea, es como que está diciendo que en el futuro, todo lo que es malo, todo lo que ha sido eh, como influido o contaminado por la idea de la serpiente, por el plan de la serpiente, por la ideología de la serpiente, digámoslo así, va a ser lo que está en oposición a la semilla de la mujer. Entonces nos está diciendo algo. O sea, la semilla de la mujer obviamente tiene que ver con un ser humano, porque va a venir de la mujer. En el caso de la serpiente no tiene que ver con que son serpientitas, sino que tiene que ver con el efecto de la maldad en la creación. Por eso la Biblia enseña más adelante que o sea, toda la creación está contaminada con la maldad y corrompida. Pero sabemos que la idea de un ser humano, o sea, va a venir alguien que nacerá de los seres humanos, pero que no será semilla de la serpiente. O sea, que no estará contaminado con, o sea, no se contaminará con el deseo de ir en contra de lo bueno de Dios, de no hacer las cosas como Dios quiere, sino que, de hecho, será enemigo. Será enemigo. Y la idea es esta, o sea,
lo contaminado por Dios, o sea, lo contaminado, no por Dios, lo contaminado por la serpiente, será enemigo de lo que no esté contaminado por la serpiente, en este caso, parte de la humanidad o seres humanos que no estarán contaminados por la serpiente, y estarán en enemistad. Y dice, obviamente él te va a pisar la cabeza, ¿ya? El término herirá aquí no es como... Literal, la idea es que él va a pisarte la cabeza, o sea, eso representa como que te va a acabar, pero en ese momento, la manera en la que él, o sea, cuando él te acabe, te pise la cabeza, tú vas a picarle, morderle en el talón, calcañar el talón. Y es una Nahash, es una serpiente venenosa, mortífera. Entonces, obviamente, la conclusión es que lo va a matar, no solamente lo va a herir. O sea, es como que los dos se van a matar. Pero la representación de que uno lo hará en el talón y que el otro lo hará en la cabeza tiene que ver claramente con el tipo de consecuencia que va a tener eh, para cada uno, ¿ya? O sea, si me hieren en el talón, aún me quedan, y no hablando de manera física, sino que lo que representa es que no va a ser totalmente destruido, sino que obviamente va a ser consumido por todo el veneno de la maldad, él va a entrar en él y va a tener las consecuencias de eso. Pero el hecho de que, que él le pise la cabeza, le destruya la cabeza, apunta directamente al hecho de la destrucción total de la maldad. Pero lo importante de este pasaje, aparte de eso, de que hay un ser humano que va a destruir la maldad, es exactamente eso. Es que la maldición de Dios y el plan de Dios de traer a un ser humano que va a destruir la maldad es exactamente ese. Lo que Dios quiere hacer, lo que podemos entender aquí es que lo que Dios va a hacer es destruir aquello que en principio contaminó su creación. Y los seres humanos no son los culpables de la contaminación de la creación en principio, ¿ya? O sea, ellos estaban en inercia y tuvo que venir una fuerza primera que los sacara de la inercia y los tirara a la maldad. Y si sigue existiendo esa influencia en la creación buena de Dios, el ser humano nunca va a poder estar cumpliendo lo que Dios quiere. O sea, es imposible que el propósito del ser humano y la idea de la relación de Dios con los seres humanos pueda existir correctamente si es que aún existe la serpiente y su semilla, o sea, y su contaminación. Entonces, lo primero que Dios dice acá, de partida, es decir, voy a destruir la maldad para que así el ser humano pueda estar conmigo bien. Pero ya que la semilla de la serpiente es poderosa, voy a destruirlo a través de un ser humano que nunca se va a contaminar, porque no es parte de la semilla de la serpiente, no tiene la contaminación de la serpiente. ¿Y qué representa la serpiente? De vuelta a lo mismo. Todo lo que es contrario a Dios, todo lo que quiere que lo bueno de Dios se destruya, lo que quiere cambiar el orden de las cosas, lo que quiere convencer a todos, convencer a la creación, y particularmente hacerlo a través de los que están a cargo de la creación, que son los seres humanos, convencer a los que están a cargo de la creación de que lo que Dios ha hecho no está bien necesariamente, sino que nosotros podemos decir qué está bien ahora, y nosotros podemos gobernar este mundo según la manera que nosotros pensemos. O sea, con nosotros me refiero a la humanidad, en este sentido. Entonces, ese deseo destructivo es lo que Dios va a destruir. Esa maldad que destruye e influye en la creación de manera externa para destruirla, es la que Dios va a destruir. De cierta forma, la promesa no es que solamente el ser humano va a ser salvo de la maldad, sino que toda la creación va a ser salva porque la maldad va a ser erradicada para siempre de la creación buena y perfecta de Dios. Y, y todo eso se puede extraer únicamente de los primeros 3 capítulos de Génesis. Entonces la idea de
Usar el término salvador se aplica en este caso a la promesa del ser humano que no se contaminará con la semilla de la serpiente, que no se contaminará con la ideología, pensamiento, contaminación. O sea, no va a ser contaminado con todo lo que es la serpiente, o sea, la oposición, la desobediencia, la emancipación e independencia de Dios para poder gobernar su creación y obviamente destruirla y corromperla mucho más. Ese no se va, no se va a contaminar con nada de eso y él va a tener la capacidad de erradicar por siempre, vencer, destruir, aniquilar, matar ese poder, esa maldad. O sea, de cierta forma, se requiere de alguien que no tenga ninguna contaminación de la maldad para que pueda erradicar a la maldad. Y de cierta forma, y haciendo eso, salvar la creación. O sea, se infiere de forma lógica que la creación necesita ser salvada. No solo los seres humanos, sino toda la creación de la maldad. Entonces Dios va a mandar o sea, vendrá un individuo que salvará a la creación de la maldad. Obviamente partiendo por los gobernadores de la creación, las imágenes de Dios, que fueron los que primeros cayeron. Y como les mencionaba, la jugada más lógica es engañar a los que están a cargo. No saco nada con engañar a los de abajo, mejor engañar a los que están a cargo, porque así ellos de ahí para abajo van a empezar a corromper todo. Entonces el hecho de que los que están a cargo estén corrompidos significa que toda la contaminación ahora está corrompida de ellos. Entonces necesita ser salvada porque el plan de Dios es que el ser humano esté con Él y viva en una relación con Dios perfecta en la que nosotros, Adán y Eva y el ser humano puedan gobernar la creación, labrar la tierra, cuidar los animales, hacer cosas, o sea, trabajar en la hermosa creación de Dios junto con Él. Pero ahora ya nada de eso se va a poder hacer porque existe la maldad en la creación, en los seres humanos, y ahora está todo contaminado. Y la única manera de salvar a los seres humanos y salvar a su creación, o sea, su creación, incluidos los seres humanos, es destruyendo el mal. Y lo va a hacer a través de un ser humano que nunca se va a contaminar con la maldad. Esa es la idea. Pero ese ser humano obviamente va a estar en enemistad con todo lo que sea contaminado por la serpiente. Y el deseo, y este ser humano va a venir con el propósito, con el único propósito de destruir la maldad. Pero a través de que sea herido por la maldad. ¿Ya? Pero la va a destruir al fin y al cabo. Entonces, ya no está diciendo que este ser humano tiene que padecer a causa de la maldad. O sea, todo lo que es opuesto a Dios, todo lo que no le gusta lo de Dios, todo lo que está contrario a lo que Dios dice que está bien y que dice que es real, esa mentalidad, esa ideología, ese poder que influye en la creación y que contamina la creación, será lo que motive a herir a aquel que va a venir a destruir esa maldad. Bueno, entonces ya tenemos personajes, contexto, propósito de los personajes, introducción del antagonista, representación del antagonista, de qué se trata, qué representa, qué viene a ser, cómo ahora la creación, uno de los personajes que es el ser humano, ha sido contaminado, por lo cual ya no está se ha roto la relación entre los personajes principales que son Dios y el ser humano, los primeros personajes. Y ahora esta contaminación ha hecho que toda la creación, incluyendo sus gobernantes aquí, estén contaminados. Y ahora Dios va a salvar a través de una persona que nunca se contamine con la maldad a toda su creación cuando venza a la maldad. O sea, de eso se trata y ese es el contexto que podemos extraer de los primeros 3 capítulos de Génesis. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Mirar hacia adelante 2 cosas. Cómo las simientes de la serpiente, cómo la maldad que ya entró en el ser humano, solamente va a estar contaminando y transformando a la creación en oposición a Dios, torciendo el orden,
torciendo lo que Dios dice que está bien, llevando al ser humano y a la creación a que hagan las cosas que Dios nos dice que están bien, y que ellos decidan todo el tiempo lo que ellos consideran que es mejor, que ellos decidan lo que consideran que es correcto. Y cómo va a haber también personas que le van a hacer frente a esa maldad, le van a hacer frente a esa maldad, y no van a querer vivir una vida de contaminación, sino que van a querer vivir una vida fuera de eso. Pero aún así, como están contaminados internamente, no podrán hacerlo a la perfección, hasta que eventualmente tendrá que llegar uno. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo la Biblia hacia el futuro, después del capítulo 3 en adelante, ya del capítulo 4 en adelante, nos presenta la idea y nos presenta historias, o sea, nos presenta a través de la historia, de una historia, cómo es que se va a ir tejiendo el panorama, o sea, cómo es que se va a ir construyendo el desenlace hasta que la maldad sea vencida, definitivamente. Y una cosa también que me gustaría, que creo que es importante, es el hecho de cómo Adán, eh, Dios dice esto en el versículo 22. Entonces Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros, ahora conoce el bien y el mal, o sea, él sabe que existe, él puede actuar como quiera, pero no vaya a extender su mano ahora para tomar también del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, más encima va a pasar por siempre, como decía Alan, contaminando la creación y aparte de vuelta contaminar todo. O sea, ¿ya? Entonces el Señor echó del huerto al hombre para que también siguiera labrando la tierra. ¿Ya? Lo expulsó y puso querubines para proteger el camino al árbol de la vida. O sea, el ser humano ya no tiene acceso a la vida eterna, seguirá labrando la tierra, pero va a ser mucho más difícil, no va a ser tan sencillo, va a tener que sufrir ahora haciéndolo, va a ser terrible para él. Va a continuar haciéndolo, pero en una condición mucho más difícil. Y la mujer va a continuar teniendo hijos, pero en unas condiciones mucho más difíciles. Pero lo importante de todo esto es que no es que Dios esté enfadado con el hombre, sino que Dios toma una decisión normal, es apartarlo, porque el hombre ahora puede hacer uso de lo que Dios ha hecho bueno para sus propósitos malos. Entonces Dios dice, yo no puedo participar. El hombre ya no puede estar en el centro máximo, ¿ya? Porque no es bueno, es peligroso, no le hace bien. Eh, él no debería estar aquí, ¿ya? Porque ha sido contaminado. Ha sido contaminado. Entonces lo sacan. Pero es importante porque Dios nunca tiene la actitud de odio hacia el ser humano. eh, Sino que él mismo ha demostrado que su problema es con la maldad. Ese es el problema de Dios con la maldad. Y con todo lo que se opone a él y con todo lo que no quiere obedecerle, po. No quiere seguir su camino santo y perfecto y, y- y vivir en plenitud con todo lo que él considera bueno. No es con el ser humano per se, sino que con la maldad y todo aquel que se pase para el lado de la maldad y quiera vivir en ese estado. Es ahí el drama de la historia.